Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta mañana damos comienzo puntual, gracias, entre otras cosas, a la disposición de María Pía. Inauguramos entonces con esto este seminario internacional sobre las fuentes del mal. Tenemos con nosotros a la profesora María Pía Lara, de la Universidad Autónoma de México de Iztapalapa. La profesora Lara ha venido trabajando desde hace ya como 5 años en problemas relacionados con filosofía política y ética, pero en particular con el problema del mal. Ha publicado ya 2 libros sobre este tema y la charla que vamos a tener esta mañana de alguna manera es una ocasión para que ustedes conozcan lo último que ella ha hecho sobre esto y que está contenido en este libro que acaba de publicar Columbia University Press, Narrating Evil, y que va a ser traducido al español por la editorial Gedisa, que fue ya traducido y que está en este momento en el horno. Calientico sale en estos días y estará en las librerías pronto, de manera que se los recomiendo mucho. Algo de lo que ella va a presentar hoy está muy relacionado, de alguna manera en lo que ella va a presentar hoy está su tesis central sobre el problema del mal. Entonces, bueno, tenemos también y recibimos también con mucha gratitud y con mucha gratitud la disposición del profesor Jaime Malamud, que está acá con nosotros. Gracias a la Universidad de Rosario y en particular a Camila de Gamboa, el profesor Malamud está con nosotros. Él hará su ponencia mañana. Mañana también tenemos la presentación de su nuevo libro que acaba de publicar la Universidad del Rosario sobre fortuna moral. Yo quiero agradecer en particular a la Universidad del Rosario, a la Facultad de Jurisprudencia y a Camila de Gamboa, a Edna García por habernos acompañado durante todo el proceso de organización de esto. Quiero agradecer a Adolfo Chaparro y a Wilson Herrera de la Escuela de Ciencias Humanas. Gracias a ellos hubo divulgación de este evento y también organización. Quiero agradecer muy particularmente a Heiler Zárate, a Juan Diego Morales y a Ángel Rivera por haber estado cerca de mí, que soy una pesadilla cuando de estas cosas se trata. Entonces, bueno, los dejo con la profesora Lara. Ella va a leer su ponencia, después vamos a tener un rato de discusión con ocasión de lo que yo tenga para decir sobre lo que ella va a leer y después entonces damos paso a la discusión con los asistentes. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer particularmente a las profesoras Ángela Uribe y a Camila de Gamboa por haberme invitado aquí a participar en este seminario, ayer en la Universidad de Rosario y hoy aquí en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional. Es mi primera visita a Colombia y estoy pues muy impresionada positivamente sobre mis colegas, fascinada con la posibilidad de poder discutir con ustedes este tema, y pensaba que tal vez sería pues muy aburrido hablar simplemente de mi libro, que es verdad salió el año pasado. Si ustedes o cualquiera de ustedes que tuviera interés pudieran leerlo, y que mi interés sobre todo en esta ocasión será mejor discutir con una
desgraciadamente una persona que no está aquí, que habían invitado originalmente al evento, pero cuyo libro tiene muchas coincidencias con el mío, pero al mismo tiempo serias diferencias, y que siendo el único libro, porque el tema se ha puesto de moda en los últimos, diría yo, 10 años, han surgido especialmente 5 libros, diría yo, importantes. Uno que es el que más éxito ha tenido, de Susan Neiman, el de Richard Bernstein, que también es una especie de reflexión muy filosófica sobre el tema, el de Carr, que está publicado en el mismo año que el de Neiman y de Bernstein, que es la persona con la que yo voy a discutir hoy. Los otros libros que se han publicado, que han salido prácticamente en la tradición anglosajona, están casi todos ellos ligando varios problemas que a mi juicio no son necesariamente o no están necesariamente juntos. Problemas relacionados con el análisis lógico, como sería la tradición analítica de la existencia de Dios cuando existe el mal, ese tema que hoy en día se conoce con el nombre de las teodiceas, que yo no creo que sea el problema del mal, y con otros elementos no solo metafísicos, sino también sobre catástrofes naturales, que yo tampoco considero que sean problemas relacionados con la crueldad humana, que son los temas que me interesan a mí, y por eso elegí la posibilidad de discutir con la autora que ha escrito un libro secular, un libro que no está interesado en el problema religioso, sino en el problema de los seres humanos, que en ese sentido coincide fundamentalmente con mi propia perspectiva. Así que no me detengo más en esta explicación y paso a leer el trabajo. Me gustaría proponer este ensayo como un vehículo para desarrollar un diálogo con Claudia Carr, la autora del Paradigma de la Atrocidad. Desde la última vez que escribí acerca de su teoría del mal, yo también he publicado mi versión sobre este tema. En lugar de repetir los argumentos que desarrollé en aquella reseña sobre la obra de Carr, me referiré ahora a algunas de las cuestiones que considero que nos permitirán una suerte de intercambio crítico. En este sentido, es que considero que podría ser revelador apuntar a algunas de las coincidencias que existen entre la obra de Carr y la mía. Sin embargo, hay también algunas diferencias, quizá podríamos llamarlas mejor distinciones, entre nuestras posiciones que creo que podrían iluminar mejor lo que realmente nos separa. La principal diferencia entre la teoría de Carr y la mía yace en las sugerencias que ambas hacemos acerca de cómo confrontar y juzgar las acciones que consideramos atroces. Comprender por qué las acciones que llamamos atroces necesitan ser el objeto de nuestro interés colectivo requiere la conexión con un filtro moral, con habilitar nuestra capacidad de juzgar y de hacerlo con otros en forma pública. Esta tarea requiere primero el poder generar una preocupación colectiva acerca de cómo las instituciones y las sociedades pueden examinar acciones del pasado y por qué esas acciones pueden ser consideradas crímenes. El objetivo sería generar un consenso que nos permita construir medidas institucionales para intentar prevenirlas en el futuro. Esta es la razón por la que una teoría sobre el mal no puede estar desconectada de una teoría sobre la justicia, aunque la justicia no sea suficiente para comprender la magnitud y la fractura moral que se produce cuando ha habido unas acciones que podemos llamar atroces. El principal objetivo de insistir en que debemos pugnar por la autonomía de una esfera moral, es decir, por una teoría que trate específicamente sobre el mal, es que necesitamos de una clase especial de filtro moral para poder abordar estos problemas. Las acciones que llamamos atrocidades son imperdonables porque no hay forma de reparar completamente el daño moral infligido a una víctima, ni hay forma de rehacer la fractura sufrida como consecuencia de esa acción. Aunque las categorías de Carr en su paradigma sobre las atrocidades son claras y coherentes, en mi opinión, el problema es que están vinculadas a las intenciones de los agentes. Sin embargo, esta cuestión presupone que podemos hacer una clara referencia objetiva a las intenciones de dichos agentes. Sin embargo,
Los problemas aparecen una vez que nos damos cuenta de que la gente siempre halla formas de justificar sus acciones. Por eso, en contraste con esta perspectiva, yo evito el estándar problemático de la culpabilidad porque reconozco que existe una enorme dificultad en probar las intenciones de la gente y ello resulta aún más complicado en el territorio moral. Sostengo por ello que requerimos una teoría sobre el juicio si deseamos enmarcar el problema desde el punto de vista de las consecuencias morales de nuestras acciones, pero al mismo tiempo requerimos de la mediación del paradigma legal para poder tipificar la clase de rendición de cuentas que podemos adscribir como la responsabilidad de la gente cuando ha infligido daños a otros. Por eso, son las acciones y no los agentes o víctimas las que deben ocupar nuestra atención. Es necesario concebir y traducir los efectos de acciones atroces, como daños morales, dentro de un paradigma legal donde el reconocimiento de la clase de crueldad perpetrada se desarrollará posteriormente y a través del juicio que elaboremos sobre tales acciones independientemente de sus intenciones. El problema entonces es cómo podemos enmarcar la responsabilidad moral en el territorio de la rendición de cuentas. Mi proyecto es intentar clarificar la interconexión entre los paradigmas moral y legal, es decir, entre la responsabilidad y la rendición de cuentas. Me gustaría centrarme en cómo el desarrollo conceptual de las categorías que Card utiliza no posee esta importante conexión. En la primera parte de este trabajo exploraré las similitudes que existen entre la teoría de Card y la mía. En la segunda parte expondré mi crítica hacia su visión, lo que requiere de una mediación entre la esfera moral y la legal, lo cual supone la existencia de una teoría sobre el juicio. Examinaré cómo el juicio ha requerido de una recuperación desde el legado kantiano hasta su desarrollo con pensadores contemporáneos. Ejemplos como Hannah Arendt, Alessandro Ferrara y yo misma. En la tercera parte, es decir, en la conclusión, desarrollaré lo que considero que es el marco de una teoría post-metafísica sobre el juicio. Convergencias con la teoría sobre el mal de Claudia Card. La teoría de Card nos provee con un conjunto importante de categorías con las cuales podemos pensar acerca de las interacciones que existen entre los perpetradores, acerca de acciones atroces y los que las padecen. El paradigma de la atrocidad desarrolla una teoría posmetafísica y secular al utilizar la noción de Wittgenstein de parecidos de familia para conceptualizar las atrocidades. Card define el mal como un daño previsible que no necesita ser altamente probable y que cae dentro de una cierta gama de magnitudes y de importancia y que ocurre de forma sostenida o tolerada dentro de la culpabilidad dañina. Antes de analizar lo problemático de esta definición, pasemos primero a las cosas positivas. Considero de gran utilidad el cómo Card utiliza el término de atrocidad como una categoría desvelatoria. Ella argumenta que se puede construir un paradigma como un marco de análisis específico para las acciones que llamamos atroces. En su origen, el término de atrocidad viene del término latín atrox, lo que significa cruel o inhumano. Sin embargo, Card va más allá del sentido original cuando clarifica que aun cuando las atrocidades son tanto perpetuadas como padecidas, ellas pueden también revelar o desvelar el daño como un concepto moral de primer orden. Lo que ella quiere decir es que necesitamos relacionar una definición del mal a conceptos más básicos como hacer daño, por lo cual el concepto mismo se convierte en un filtro que permite el ensanchamiento de nuestras percepciones morales. Ella admite también que ha elegido esta palabra para contrarrestar las nociones metafísicas sobre los motivos de maldad, aunque ella aún considera que el concepto de intención puede ser útil, como veremos más adelante. La teoría de las atrocidades de Card también nos provee con la posibilidad de realizar distinciones sobre los diferentes grados del mal. Comprender el mal como atrocidades relaciona nuestra capacidad de juzgar, de hacer distinciones y de evaluarlas. Y lo hacemos relacionando acciones semejantes, de la misma forma en la que Wittgenstein propuso el concepto de parecidos familiares cuando tipificamos sus semejanzas y el sentido lingüístico que les otorgan sus usos. En el caso de las acciones que producen daño, son estos los rasgos claves que nos permiten definirlas bajo el paradigma de las atrocidades,
y sus diferencias pueden resaltarse en la forma en la que han sido concebidas históricamente. Hallo que esta perspectiva es la adecuada para desarrollar una especie de paraguas de sentido en mi propia teoría, ya que en ella he intentado argumentar que las atrocidades han sido conceptualizadas en forma histórica y que hemos aprendido a tipificarlas bajo un horizonte de sentido que podríamos llamar precisamente como el paradigma de las atrocidades. Por otro lado, Card argumenta que podemos pensar en el concepto de parecidos de familia de Wittgenstein como si fuera un tramo de la genealogía de Nietzsche, y podríamos también verlo como el reverso, es decir, como la genealogía de Nietzsche que se convierte en una familia de sentidos cuando la dimensión de su historicidad es considerada. Card define el mal al comienzo de su libro, como ya he dicho, como un daño previsible producido por una culpabilidad dañina, y debo aclarar que me hallo muy incómoda con esta forma de proceder porque la definición de culpabilidad dañina se relaciona con las intenciones malignas del agente. Más que considerar la responsabilidad del actor perpetrador en las consecuencias de sus acciones, Card argumenta que las intenciones culpables pueden tomar muchas formas, tales como 1. El objetivo de producir un daño intolerable. 2. La disponibilidad de hacerlo en el transcurso de otra acción o de enmarcar dicha acción bajo un valor o principio. 3. En el fracaso de atender a los riesgos o de tomarlos seriamente. Las intenciones nos llevan hacia el escenario resbaladizo de la mente del perpetrador y a su dominio psicológico, el cual nos impide la claridad conceptual necesaria relacionada con las atrocidades porque se trata de una dimensión subjetiva. Las intenciones son el campo de las razones subjetivas y si seguimos esta ruta nos hallaremos con la paradoja de que por eso son inescrutables. Probablemente nunca terminaremos de poder explicar por qué una persona elige infligir un daño a otro ser humano o por qué otra persona puede rehusarse a cometer dicha acción. Esta es la razón por la que la teoría de Kant sobre el mal fracasó en su objetivo de poder desarrollarla como una teoría moral, utilizando categorías relacionadas con la dimensión psicológica de la acción. La principal dificultad reside en colocar la culpabilidad que daña como una instancia para definir el mal, y es que ésta presupone que el lado subjetivo de la acción puede tematizarse de forma objetiva sin caer en contradicciones o en aporías. Aun cuando Card realiza distinciones entre motivos e intenciones, la imposibilidad de encontrar una respuesta razonable a la cuestión de por qué una persona elige hacer daño me hace dudar de esta forma de tratar de enmarcar el problema del mal. Ya que las intenciones son difíciles de localizar o aún más de definir, es necesario utilizar otro tipo de categorías. Mi argumento es que si utilizamos la categoría legal de rendición de cuentas en nuestras acciones, podemos hallar un concepto más útil al conectar el daño moral dentro del territorio de la responsabilidad. Me refiero a la rendición de cuentas relacionada a una acción porque las acciones pueden atribuirse a los agentes y también podemos hallar las consecuencias de dichas acciones en los daños morales que han producido. Quizá nunca podremos comprender por qué alguien decide hacer daño, pero sí podemos claramente saber qué clase de acciones pueden considerarse como moralmente dañinas. Los agentes de las acciones atroces son culpables de cometer ciertos crímenes porque existe la posibilidad de considerarlos dentro de una dimensión legal de rendición de cuentas, y la ley también nos provee con la posibilidad de definir la clase de crímenes que constituyen dichas acciones. Por lo tanto, no es en la intención, sino en la acción misma donde deberemos enfocar nuestra atención. Mientras una persona sea responsable de sus acciones, existe una forma en la que la ley puede exigirle la rendición de cuentas sobre sus crímenes. Sin embargo, en el terreno propio de la investigación moral, lo que es necesario es la comprensión de que las personas son libres para decidir realizar una acción o resistirse a cometer tales atrocidades. Es por eso que la categoría central tiene que ser la de la libertad. Ella es una categoría moral y también política. Desde el punto de vista legal, sin embargo, nos encontramos con que ciertas consecuencias de acciones criminales pueden atribuirse a personas específicas y las instituciones legales pueden permitirnos definir la clase de crímenes cometidos por estos perpetradores. La estrategia de Card es vincular al perpetrador con la noción de culpa dañina, mientras que yo afirmo que esto no es necesario. Aquellos que cometen atrocidades siempre encuentran razones para justificarse y las más de las veces argumentan que lo que hicieron fue porque los forzaron
o simplemente porque estaban obedeciendo la ley, como ocurrió, como ustedes saben, en el caso de Adolf Eichmann. Si la libertad es el escenario de nuestras acciones, entonces una teoría sobre el mal debe localizar estas atrocidades con menos ambigüedad. Si identificamos quién es el perpetrador y quién es el que padeció cierta acción, podemos comprender el contenido del concepto moral de responsabilidad. Al suponer que la rendición de cuentas puede relacionarse con la responsabilidad moral, podemos establecer un vínculo entre el marco legal y el contenido moral como partes de un ejercicio del juicio. Ello ocurre, por ejemplo, cuando los juicios públicos nos permitan revisar una acción a través de sus distintos ángulos, a través del relato de los testigos, de sus argumentos, de las historias que ocupan el espacio público y que son debatidas dentro de los juicios, etc. Y el escrutinio público y la publicidad permiten el debate y la discusión que son centrales para la formación de la opinión pública. Solo entonces podemos llamar a este proceso como el inicio de la conciencia moral colectiva. Los juicios colectivos pueden ayudar a los especialistas a tipificar crímenes. La conciencia moral es un filtro reflexivo que permite comprender la clase de daños morales que se examinan en ciertas acciones y que son claves para permitir a las sociedades aprender acerca de sus problemas y de la necesidad de autoexaminarse. Card y yo reconocemos que hay un elemento que vincula a la gente con el que padece la acción, de forma permanente. No es el sufrimiento, porque aquí tendríamos de nuevo el problema de la subjetividad y de nuestra incapacidad para contrastar diferentes tipos de sufrimiento. Ambas estamos de acuerdo en reconocer la necesidad de que es la acción la que vincula a la gente con el que la padece. También estamos de acuerdo en que las consecuencias de la acción pueden ser etiquetadas como daños. A diferencia de Card, sin embargo, yo afirmo que aun cuando la crueldad es una parte de la conceptualización de lo que significa un daño, es necesario también aclarar que se trata no solo de daños físicos, sino de daños morales. Por eso es que pertenecen al paradigma de las atrocidades. Desde mi punto de vista, es necesario llamarlos daños morales porque el término desvela lo que constituye una fractura moral infligida a la víctima. La definición de daño moral va más allá de la crueldad. Los animales pueden ser crueles con otros animales, pero sus acciones no son atroces. Más específicamente, los daños morales son los efectos producidos por aquellos que buscan como consecuencia de esa acción la destrucción total o parcial de la identidad de sus víctimas. Yo no defino al mal ni al principio ni al final de mi libro. Tampoco recurro a definiciones abstractas, sino que lo que me importa es poder articular la conexión moral de un filtro que permita analizar por qué la acción cometida por el agente hacia el que la padece puede llamarse una atrocidad. Por otro lado, Card insiste en que el agente y el que padece la acción se relacionen a través de dos diferentes conceptos: el daño intolerable que se remite al que padece la acción y la culpabilidad dañina que se refiere al agente. En mi opinión, ninguna de estas dos condiciones son suficientes. La mediación entre ambas yace en la conexión que establecemos cuando comprendemos lo que significa un daño moral causado. Pero este proceso no basta. La comprensión sobre acciones de nuestro pasado tiene que permitirnos moldear la opinión pública si queremos marcar un final con respecto a esos eventos. Y solo los debates críticos acerca de ciertos eventos históricos generan una cierta posibilidad de elaboración de juicios colectivos. Las sociedades tienden a olvidar, más aún, algunas veces, la historia oficial busca borrar el sitio histórico del trauma y a las historias de ciertas víctimas. Esta es la razón por la cual es importante el papel que juegan ciertos movimientos sociales y los diversos públicos, pues son ellos los que pueden ayudar a generar una preocupación moral en la opinión pública acerca de ciertos crímenes. Los ejercicios del juicio colectivo son productos complejos donde el conflicto de memorias en plural luchan por ganar cierta hegemonía en la opinión pública y nada nos asegura que lo que prevalezca sea la mejor opción moral. Es por eso que la tarea del juicio reflexionante no acaba nunca. A pesar de que este argumento puede parecer pesimista, tengo la convicción de que debatir críticamente sobre nuestro pasado puede permitirnos la posibilidad de transformarnos. Y por ello estoy de acuerdo con Card al insistir que el mal no marca monstruos, aun cuando pueda señalarnos acciones monstruosas,
daños que exigen la prioridad de nuestra atención desde el punto de vista de los movimientos sociales de resistencia, tales como el feminismo o el racismo. Finalmente, la teoría de Carr del mal y la mía son seculares en el sentido de que no están vinculadas a la forma en la que la tradición filosófica y religiosa abordaron este tema, especialmente con formas y argumentos metafísicos de investigación, tales como las teodiceas. Aún hoy día hay ciertas teorías filosóficas, entre ellas muchas teorías analíticas, que están más preocupadas por desarrollar argumentos lógicos sobre la existencia de Dios que en vislumbrar por qué debemos atender a este problema. Nosotros argumentamos que las atrocidades son acciones que ocurren entre seres humanos y que por lo tanto lo que necesitamos es comprender por qué los humanos nos destruimos y si es posible avisorar formas para prevenir o impedir que ciertas acciones que consideramos que son atroces puedan no volver a ocurrir en el futuro. El vínculo con la teoría sobre el juicio. Hemos visto cómo algunos conceptos desarrollados en la obra de Carr pueden sernos útiles en un marco más amplio. Estos conceptos se relacionan con la comprensión histórica y conceptual sobre el mal, lo que nos permite vislumbrar que la tarea de abordar este tema es básicamente la de construcción de un filtro moral para evaluar críticamente lo que constituyen los daños morales. También es necesario sostener que requerimos de una esfera autónoma de la moral para diferenciarla de los problemas relacionados con la justicia, pues nadie podría afirmar en su sano juicio que la limpieza étnica o el genocidio son solamente injustos. Por último, es importante señalar que el territorio de investigación sobre las atrocidades se justifica sobre la base de la existencia de datos sociales, históricos y seculares. Ahora podremos pasar a la revisión de lo que considero que son mis mayores desacuerdos con la obra de Carr, los cuales se encuentran en la segunda parte de su libro. En la segunda parte de su obra, Carr se aboca a la tarea de presentarnos con algunos ejemplos de atrocidades que ella considera relevantes. Carr nos presenta los casos de las violaciones que ocurren en las guerras o durante las guerras y las relaciones de abuso que se establecen dentro de marcos institucionales, los cuales, ella afirma, podrían denominarse como el terrorismo en casa. Carr procede a desarrollar sus argumentos acerca de por qué cierto tipo de relaciones presuponen la maldad. No tengo problemas al considerar el ejemplo de las violaciones sexuales que ocurren en periodos de guerra e incluso de algunos casos de violencia doméstica. Carr propone a ambos como importantes demostraciones de lo que constituye el mal. Mis diferencias con este enfoque yacen en cómo Carr enfoca esos ejemplos y en cómo los transforma en generalizaciones. Este problema puede explicarse mejor si exploramos primero el segundo ejemplo en lo que ella llama el terrorismo en casa. En el capítulo 7, Carr argumenta que las instituciones sociales del matrimonio y de la maternidad son ejemplos controvertidos entre los homosexuales, los bisexuales y la gente transexual, aun cuando reconoce que algunas familias que se basan en el matrimonio y la maternidad son felices. Al hacer ejemplos de las relaciones que llevan a la violencia, al abuso, la opresión, como los casos que ella propone sobre el matrimonio y la maternidad como instituciones, Carr generaliza el funcionamiento de esas instituciones sin permitirnos hacer distinciones y de poder aportar algunos ejemplos que podrían refutar la comprensión tradicional de esas instituciones. Ignorar el desarrollo y los reclamos de algunas parejas lésbicas y gay pueden ser ejemplo para refutar lo que Carr afirma. Al hacer esta clase de generalización, lo que Carr hace es lo que yo he llamado en mi libro juicios determinantes, en lugar de utilizar el ejercicio de los juicios reflexionantes. En mi libro he afirmado que deducir una generalización de premisas particulares es un ejercicio de juicio determinante porque deduce leyes generales de premisas particulares cuyos contextos son diversos. Esta es la razón por la que es imposible analizar distintos episodios históricos sin atender a sus particularidades. No podemos proceder así si lo que deseamos es comprender qué es lo que hace de una acción concreta un crimen o una definición legal de lo que constituye un daño moral. El ejercicio de juicio reflexionante procede siempre a través del examen de los casos particulares y realiza distinciones que permiten comprender a la acción concreta más como un universal concreto que como una ley general. Esto significa que toda generalización nos dejaría sin comprender la especificidad de lo ocurrido. Si tomamos como ejemplo el caso de las violaciones que se utilizan como armas de guerra en los conflictos contemporáneos,
veremos cómo hemos logrado comprender el tipo de daño moral que han generado. Debemos esta apreciación reciente y moralmente filtrada a los casos concretos de la antigua Yugoslavia y del más reciente episodio de Darfur. Ambos ejemplos nos permiten ilustrar la clase de evolución moral histórica que han tenido nuestras concepciones acerca de la violación y de por qué ahora se constituyen como casos de crímenes contra la humanidad. Cada vez que observamos un ejemplo de cómo se utiliza la violación como un arma de guerra, podemos comprender que este tipo de crímenes ocurren en lugares en donde existen valores simbólicos en sus culturas, como lo son la castidad, la pureza, la fidelidad y las identidades étnicas. Estas formas simbólicas nos permiten comprender con mayor profundidad lo que constituyen los daños morales que se infringen a las víctimas de violaciones, precisamente porque juegan un papel relevante en lo que sus culturas aprecian y desprecian. Ciertamente, al utilizar a la violación como un código de impureza, el violador provoca la fractura moral de las personas que son sometidas a dichos actos. Sin embargo, en el pasado, la violación era más bien una parte del pillaje que podían ejercer los grupos que ganaban una guerra. Este tipo de ejemplos históricos previos los podemos hallar en la literatura antigua. Uno de estos ejemplos es posible rastrearlo en la tragedia de Eurípides, Las Troyanas, que, como recordarán, es exactamente sobre eso. Hemos sido alertados acerca de la utilización de las violaciones como crímenes de guerra una vez que hemos podido analizar sus particularidades y hemos producido conceptos tales como armas de guerra, como sugiere Card, o como crímenes contra la humanidad, que sería la versión legal de un concreto universal. Este no es el caso de la institución del matrimonio ni de la maternidad. Hay casos, como tiene que reconocer la propia Card, en donde el matrimonio es una buena institución que protege a las familias y que permite el florecimiento de las parejas, tanto de homosexuales como de heterosexuales. La maternidad también ha evolucionado y se ha redefinido como un proyecto compartido entre mujeres y hombres, o entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres, que deciden libremente adoptar un hijo y formar así una familia. Podríamos incluso afirmar que los homosexuales y las lesbianas han contribuido a formular una nueva concepción sobre la familia posmoderna, que consiste en poseer responsabilidades en términos de igualdad entre los padres y también de una mayor libertad al elegir si desean formar una familia con hijos o no. Insisto en la necesidad de que tomemos a las acciones y a las relaciones sociales como casos particulares y que prestemos atención a sus rasgos específicos y a cuáles de ellos pueden producir daños morales. Necesitamos aprender sobre aquellos casos que nos exigen buscar ángulos no visibles y que nos alertarían sobre cómo poder visualizarlos como concretos universales, como es el caso de la violación como un arma de guerra. Más que formular una definición abstracta sobre qué hace de una institución algo malo, es necesario comprender cómo las herramientas del juicio nos permiten vislumbrar los casos de daños morales sin recurrir a fórmulas, sino en su particularidad amplificada. Los juicios reflexionantes son el ejercicio básico que enfoca a los particulares como tales y que construye su concepto basado en esos mismos rasgos particulares, sin apelar a leyes generales y deductivas. Para permitirnos una mejor consideración de los casos que podrían agruparse como atrocidades dentro de este paradigma, necesitamos dos diferentes tareas. Una es localizar el ejemplo histórico concreto en su historicidad, hallar sus ángulos desvelatorios, lo que nos permitiría darnos cuenta de cómo este proceso se constituye como nuestro filtro moral. Y segundo, al conceptualizarlo como un posible candidato de un crimen, podemos crear al concepto mismo que lo definirá. Así que la pregunta que ahora nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué es lo que está equivocado en la perspectiva ofrecida por Card al presentar los ejemplos de violaciones y de violencia doméstica? Desde mi punto de vista, los ejemplos se conciben como medios para obtener una ley general que se deduce de diferentes ejemplos particulares y que borra las distinciones que con ellos podríamos hacer a través del enfoque relacionado con sus contextos históricos y con sus situaciones específicas. Recuérdese que he dicho que un juicio determinante procede de premisas particulares para deducir las leyes generales, mientras que un juicio reflexionante no necesita deducirse como conclusión generalizada de sus premisas, sino que deberá crear un concepto basado en su propia particularidad. Los conceptos se crean de casos particulares, pero no necesitan convertirse en leyes generales. El mejor ejemplo de un caso de este tipo
Lo podemos ver en cómo Arendt utilizó el caso de Eichmann para llamarlo un ejemplar que carecía de carácter moral, algo que ella describió como el concepto de banalidad del mal. Por lo tanto, el caso de las violaciones puede convertirse en un concreto universal después de que hemos expuesto las particularidades que constituyen dichos crímenes. La especialista en leyes Catherine McKinnon, por ejemplo, ha tenido éxito al presentar los casos de violaciones ocurridas en la ex Yugoslavia como crímenes contra la humanidad, precisamente alertando a la comunidad sobre la clase particular de crimen que tiene, dado su fuerte carga de violación moral a la integridad de las mujeres. Hannah Arendt fue la primera filósofa política en rescatar la categoría kantiana de juicio reflexionante porque para ella era una forma crítica de pensar. Su objetivo al recuperar dicho concepto estético era central en su proyecto porque para ella Kant había dado en la clave al pensar en dicha categoría como una herramienta que le permitiría dar cuenta de una operación como la que supone concentrarse en los casos particulares para producir ciertos conceptos sin tener que recurrir a deducciones o a leyes generales. Los juicios reflexionantes también relacionaban la tarea de la imaginación con la comprensión y, lo más importante, este tipo de juicios nos exige desarrollar la capacidad de expresar y comunicar nuestros puntos de vista a otros, generando con ello una especie de comunidad dialógica. Este tipo de ejercicio colectivo generaba, según Kant, la construcción de una comunidad cuyas bases intersubjetivas constituían el concepto de lo que él llamó sensus communis. Arendt pensó que el concepto de juicio reflexionante podría ser una herramienta fundamental para su proyecto político y también para su interés en analizar el problema del mal, porque tenía claro que este debía ser siempre contextualizado, historizado y comprendido sin la ayuda de leyes generales o de la tradición filosófica. La teoría sobre el juicio reflexionante de Arendt ha sido analizada críticamente por muchos estudiosos de su obra, en parte porque ella nunca escribió tal teoría. Ronald Wiener rescató su pensamiento sobre el tema en sus conferencias sobre la filosofía política de Kant y las editó, intentando demostrar la relevancia que dicho concepto tuvo en todo el proyecto general de su obra. Dichas conferencias se han convertido en emblemáticas para aquellos que están interesados en el problema del mal, precisamente por su original enfoque, conectando los episodios particulares con una forma innovadora de conceptualizarlos. Recientemente, Alessandro Ferrara ha dedicado gran parte de su energía a repensar el concepto de juicio reflexionante, al insistir en sus raíces estéticas. Ferrara ha desarrollado un concepto más contemporáneo de ejemplar. Su esfuerzo por ampliar el alcance del juicio hacia otros temas, además de aquellos vinculados al mal, le ha permitido buscar una mejor definición del concepto de ejemplar. Ferrara no solo restaura el proyecto inicial de Kant acerca de la capacidad estética que nos permite explorar a los particulares, sino que también lo conecta con la cuestión de la validez que para él ahora recae en la categoría de sensus communis. Ferrara define al sensus communis como un principio que difiere del sentido común al ser más bien un sentimiento comunal o una sensibilidad. Esta sensibilidad compartida se expresa en las formas en las que trabajamos con la imaginación y la comprensión. El concepto de intersubjetividad proviene de cómo somos capaces de juzgar con una mentalidad amplia, basada en cómo ciertas obras de arte nos abren ciertos horizontes y nos comunican un sentido de lo que significa el florecimiento. Ferrara define al sensus communis como nuestra capacidad de producir juicios, y ella yace en la misma capacidad de construir los juicios colectivos debido a que ellos poseen la capacidad universal de poder ser comunicados. Ferrara argumenta que con los juicios colectivos existe una retroalimentación virtuosa que pone en juego a dos facultades de la razón, la imaginación y el entendimiento, lo que constituye una retroalimentación que en vez de llevarnos al final del proceso por medio del intelecto, a través de la producción de un concepto definitivo, lo que hace es dejarlo abierto y al fin inalcanzable, porque solo de esta forma es indefinidamente activo. Cuando una opinión alcanza el consenso, según Ferrara, ello sería como producto de lo razonable, obtenido en los juicios producidos por la comunidad, una vez que vemos cómo los ejemplares de algo encajan con nuestras verdades compartidas. Y Ferrara deduce esta capacidad del territorio estético. Esto es lo que él quiere decir con validez estética. Más aún, la noción de ejemplaridad de Ferrara difiere de la de Hannah Arendt porque rechaza la concepción que ella tiene de los esquemata. Ferrara argumenta que los ejemplos no son fijos como los esquematas lo son
y por eso no podemos tratar ejemplos de personas y de sus acciones como imágenes de mesas o de muebles. El juicio comienza donde la analogía entre ejemplos y los esquematas se quiebran, porque nuestros juicios son como interpretaciones que realizamos en forma autónoma y con carácter abierto. Su segunda diferencia con respecto a la concepción de los ejemplos de Arendt radica en que Ferrara piensa en los ejemplares más como imágenes holísticas que permanecen concretas y abiertas. Ya que las acciones tienen semejanza con los textos, nuestras interpretaciones de ellas pueden hacerse como si fueran textos. Así, cuando identificamos una acción como ejemplar, significaría que la hacemos concepto por su carácter único o por su particularidad. Esta visión del juicio reflexionante y de la construcción del concepto de ejemplar tiene muchas similitudes con mi perspectiva. Mi diferencia con el trabajo conceptual de Ferrara radica en la forma en la que ambos interpretamos lo que Arendt hizo en sus juicios sobre el mal. Yo afirmo que en vez de utilizar los ejemplos como simples esquematas, ella supo usarlos bajo la dimensión lingüística heideggeriana, desvelatoria, en la que la acuñación de los conceptos mismos permitía ver las cosas de manera diferente, debido al potencial semántico que llamaré el efecto de shock, porque nos sorprende. Se trata de la resignificación semántica de una palabra que nos abre la perspectiva crítica con un uso no convencional distinto del que posee el término en el lenguaje ordinario. Ese es el caso del término banal, que Arendt resignificó como describiendo no algo que no era importante, sino a alguien que carecía de códigos morales y que no tuvo justificación para cometer sus crímenes. Inspirándose en la forma en la que Durkheim conceptualizó la noción de lo sagrado, Ferrara argumenta que así como Durkheim sabía que lo sagrado no puede conceptualizarse con referencia a un principio general, tampoco podemos pensar en las atrocidades de forma general. Más bien, debemos ser conscientes de que solo podemos apresarlas en su forma concreta, como manifestaciones concretas que nos permiten construir dentro del horizonte de representaciones que poseemos aquello que constituyen las expresiones de nosotros en lo peor. Ferrara también distingue entre el mal ordinario y el radical, precisamente sobre la base de la comprensión histórica compartida de los episodios que hemos aprendido a juzgar como lo peor de nosotros. En este sentido, Ferrara argumenta que las comunidades morales siempre descubren posteriormente, ex post facto, lo que han hecho los miembros de una comunidad. Esto significa que su teoría, como la mía, es constructivista y concluye en una forma muy semejante a como yo lo hice en mi libro, es decir, afirmando que podemos aprender del pasado si somos capaces de construir una comunidad con una fibra democrática. Juicios colectivos y la tarea de comprender el mal. Hemos visto en la segunda parte de este trabajo que el juicio, concretamente el juicio reflexionante, es lo que le falta a la perspectiva de Card y de qué importancia tiene esta para poder enfocar los rasgos particulares de las acciones diversas que podemos concebir como atrocidades. He sugerido también que Alessandro Ferrara ha desarrollado una perspectiva útil sobre el juicio reflexionante y sobre el concepto de ejemplar, porque explica que lo que supuestamente es una limitación de los juicios reflexionantes, debido a su particularidad, es en realidad la fuerza de dicha herramienta. También hemos podido constatar la importancia de esos particulares cuando se utilizan como ejemplares y de cómo la elaboración colectiva de ellos permite construir un proyecto compartido de comunidad. Una conclusión que comparto con Ferrara es que no podemos borrar la posibilidad de que sigan ocurriendo atrocidades. Ellas constituyen una parte sustantiva de los conflictos humanos mientras haya seres humanos. Sin embargo, nuestra obligación moral no puede aminorar frente a esta oscura perspectiva. Al contrario, comprender cómo algo ha sido posible nos permite intentar vislumbrar caminos institucionales que puedan dificultar o impedir que cosas semejantes vuelvan a ocurrir. Y este es también un tema que Card aborda en los últimos capítulos de su libro. Aquí también hallo diferencias profundas con su perspectiva. En el capítulo 7, por ejemplo, Card se concentra en nuestras actitudes hacia los individuos que han cometido ciertos crímenes. Precisamente porque a ella le preocupan las intenciones de los individuos, debe ahora enfocar lo que ella llama, en honor de Bernard Williams, recordatorios morales. Los recordatorios morales son aquellos remanentes como la culpa o el remordimiento que de alguna forma sirven como testimonio de la afrenta moral cometida. Recuérdese que esta dimensión moral también está peligrosamente cercana de la frontera psicológica,
tal como la cuestión de las intenciones que ya analizamos anteriormente. A menudo sentimos culpa de algo de lo que no somos culpables, o diferimos la culpa a otro ser humano por el que tenemos resentimiento, o realizamos proyecciones. Una vez más, el problema de estas cuestiones no puede resolverse por su conexión con el mundo psicológico. El objetivo de Descartes es, sin embargo, reflexionar sobre las formas que podemos hallar para rectificar atrocidades, castigo, perdón, piedad, retribuciones económicas y legales, etc. Volvemos a diferir aquí en lo que respecta a las posibles alternativas que podemos o deseamos considerar. Yo contemplo que solo podemos aspirar a la comprensión y a una cierta forma de aprendizaje al realizar juicios para poder confrontarnos con el problema de las atrocidades. Descartes, por otro lado, analiza diversas fórmulas que podrían ayudar a enfrentar los daños ocurridos. El problema de este enfoque vuelve a ser que no podemos enmarcar a todas las posibilidades de daño porque siempre habrán nuevas formas de perpetuarlo. Esta es la razón por la que estamos constreñidos a realizar juicios una vez que la catástrofe ha ocurrido. Lo que cambia o lo que es posible transformar es nuestra comprensión sobre esas acciones. La insistencia de limitarnos a analizar los casos particulares nos obliga siempre a avisorar diferentes soluciones. Recuérdese que antes he argumentado que previo a cualquier decisión institucional requerimos de debates abiertos, de la construcción de una memoria crítica y de establecer nexos entre los paradigmas moral y legal como partes del proceso de lo que he llamado materialización de la justicia. Para poder explicar por qué la revisión anticipada de soluciones no es una tarea útil, permítaseme examinar un problema muy complicado, aquel que se ha dado en llamar el perdón. Cuando Descartes alude a la perspectiva de Arendt sobre el perdón, cita una frase de Arendt descontextualizada para insistir en que el perdón libera a las dos partes. Descartes puede tener razón a un nivel individual, pero este no es el problema. En realidad, el concepto de perdón de Arendt, como uno de los remedios a la irreversibilidad del pasado, no se refiere al tema del mal, sino más concretamente al de la política. En este contexto, Arendt formula tanto el rescate del concepto de perdón como una forma de comenzar algo nuevo, como el del otro concepto clave de su visión política, es decir, la promesa. Pero hay más de una cita en la que Arendt aclara que ciertas acciones no pueden tener perdón, y esas son precisamente las que se refieren al mal radical. Cuando ella habla del perdón es para relacionarlo con la idea de la libertad y de las contingencias de la acción, es decir, las consecuencias no deseadas de cualquier acción, y no a las atrocidades. Descartes argumenta en favor de utilizar el paradigma del perdón en casos específicos de ciertas acciones, aunque clarifica que no todos los daños son reversibles. El problema con esta perspectiva es que el perdón presupone una relación interpersonal entre la víctima y el perpetrador, mientras que las soluciones institucionales involucran a otros agentes, políticos, partidos, grupos de poder o élites, víctimas, familiares de víctimas, desaparecidos, etc. Cuando se ha utilizado el perdón como una medida institucional a atrocidades pasadas, ha sido más como una medida pragmática política que como una respuesta moral y legal. Usualmente ha sido el resultado de un cierto equilibrio de fuerzas que obligan a las partes a pactar ese perdón para poder continuar. El caso más extremo es el de Argentina, que primero realizó un juicio, luego pactó un perdón para algunos y finalmente amnistió a todo culpable. Otro caso menos criticado, pero igualmente problemático, es el de Sudáfrica, en donde dicha decisión institucional dejó más preguntas sin responder que problemas resueltos. Chile y Argentina han comenzado un proceso contrario al perdón después de haber visto que sin este otro recurso a la legalidad, el nuevo comienzo parece imposible. Las amnistías y el perdón son resultados de negociaciones y de balances de poderes fácticos. Sin una ruptura legal institucional frente a un pasado atroz, no hay posibilidad de ningún comienzo. Este tema está muy bien explicado en varios de los libros sobre justicia transicional. Tanto Chile como Argentina han luchado por revertir las pasadas amnistías a sus gobiernos genocidas, y dichos procesos han reabierto el tema de la necesidad de la rendición legal de cuentas y de asumir institucionalmente la responsabilidad criminal de los perpetradores con castigos a personas concretas. Un punto más debemos aclarar. La preocupación de Arendt sobre cómo enfrentar atrocidades no fue nunca con la idea del perdón.
Cuando Arendt se refirió al proceso colectivo de reconciliación como inherente a la comprensión, ella también aclaró inmediatamente que para ella lo relevante era comprender. Y dejó claramente explícita su postura frente a la idea del perdón cuando afirmó que este ha dado lugar, citando, a una mala representación popular de que tout comprendre, c'est tout pardonner. Arendt escribió siempre sobre los nuevos comienzos y afirmaba que perdonar tiene poco que ver con la comprensión, pues no es ni su condición ni su consecuencia. Existen ciertas acciones humanas que están más allá de cualquier reparación y castigo. Esto no quiere decir que las comunidades políticas no puedan o deban implementar el perdón como una medida institucional cuando se enfrentan al reto de construir un futuro en paz. Pero no lo olvidemos, se trata de una medida política más que de una decisión consecuencia del producto colectivo de un juicio moral. El problema sobre el que me parece importante insistir es el poder esbozar la respuesta a una pregunta como la siguiente: ¿cómo construye una sociedad una ruptura moral con su pasado atroz? La posible respuesta de Arendt no estuvo nunca asociada a la acción del perdón en relación con las atrocidades, sino en cómo enfrentar algo diferente cuando no tenemos una sola certeza bien librada. He argumentado que el proceso de comprensión del pasado es la única forma en que el término de justicia puede ser redefinido. El problema con las atrocidades yace en cómo las sociedades requieren clarificar cierto tipo de complejidades como el problema del castigo o el perdón, pues ninguna puede resolver o deshacer los daños morales. Al contrario, Arendt insistió en la necesidad de comprender como un proceso que no tiene fin. Mi teoría pone el énfasis en este tipo de conclusiones, ya que si de nuevos comienzos se trata, lo que tenemos que aprender es a enmarcar a las atrocidades bajo sanciones y lineamientos legales que permitan intentar su prevención en el futuro. Arendt comprendió que la complejidad de este tema no es fácil y que ello nos hace tropezar, nuevamente citando, con una piedra, un escándalo que ningún poder humano puede remover. Arendt privilegió el ejercicio de la comprensión sobre otro tipo de salidas. Ella sabía que comprender es nuestra forma moral de reconciliarnos con el mundo, no a través del perdón, sino de la propia transformación. Podemos transformarnos si realmente alcanzamos a comprender lo que ocurrió y una vez que podemos darnos cuenta de que las cosas que sucedieron no deberían haber ocurrido o que podrían haber ocurrido de otra forma. Por lo tanto, necesitamos construir una imagen moral del mundo y enfrentar con ella la tarea de examinar el pasado. Y es aquí que encuentro la conexión fructífera entre el paradigma de la atrocidad y el paradigma de la justicia. Esa conexión es posible a través de la idea de los juicios colectivos. Como ya he señalado antes, ellos requieren ser juicios reflexionantes. La sociedad los requieren porque solo a través de ellos hacemos un examen crítico sobre el pasado y lo que hemos sido. Se trata de examinar la clase de experiencias que tanto Arendt como yo asociamos como atrocidades y que provienen de regímenes totalitarios, autoritarios y de gobiernos antidemocráticos. El papel de la ley democrática es relevante porque permite el estímulo de amplios debates públicos sobre tales experiencias. Aún en ciertos países que son supuestamente democráticos, y recuérdense que estoy dialogando con Claudia Cardi, especialmente me refiero a los Estados Unidos, es posible evaluarlos con la prueba de qué tan abiertos son si los sometemos a evaluación a través de un análisis sobre sus medios institucionales que tienen para examinar el pasado reciente. Se trata de la implementación de ciertos derechos básicos como la libertad de expresión y el libre flujo de historias sobre las víctimas, de las familias que demandan la rendición de cuenta a aquellos que han cometido ciertos crímenes. Muy especialmente a Estados Unidos va esta parte. Y con respecto a los acusados, los individuos pueden exigir su derecho a un juicio justo, al habeas corpus, a las posibilidades de una defensa legal, a la imparcialidad de los jueces y las cortes, al sistema judicial, para examinar la evidencia que permita probar que son efectivamente culpables de aquellos crímenes por lo que se les acusa. Cuando hallamos a países supuestamente democráticos que no ofrecen todas estas garantías, tenemos la evidencia de que no son realmente democráticos o que son francamente antidemocráticos. Después de que Pinochet dejara
el gobierno a los civiles, por ejemplo, se aseguró de que no se pudiera pedirle cuentas con la estratagema de que su posición de senador vitalicio le facilitaba convertirse en excepción. Estaba claro que el Chile de la transición no era democrático y no poseía una auténtica esfera pública abierta, porque no se podía examinar el tipo de actividades políticas ilegales que su anterior gobierno había cometido. Hannah Arendt solía decir que el mal es siempre secreto. Ella recuperó la idea de publicidad kantiana porque afirmaba, citándola, que el hombre malvado para Kant es aquel que se convierte en la excepción. Él no es el hombre que desea el mal, porque ello, según Kant, es imposible. Por tanto, la raza de demonios no lo son en tal sentido, sino por el hecho de que ellos secretamente se inclinan a convertirse siempre en la excepción. El punto es que algo de la impunidad radica también en su carácter secreto. Ellos no pueden hacerlo públicamente, dice Arendt otra vez, porque estarían mostrándose obviamente contrarios al interés común. Así que, para poder tener la posibilidad de un examen colectivo, requerimos de una apertura del espacio público en el cual tanto los intelectuales como los historiadores en particular deben y pueden intervenir. Este tipo de iniciativas suele confrontarnos con nuestros juicios y los de otros, con los datos y las historias de diversos orígenes sobre las víctimas que circulan libremente en dicho espacio. Una medida importante es que la ley obliga a los individuos a rendir cuentas y que puede fortalecer sus casos en contra de ciertos individuos porque existen maneras de contrastar los datos y las historias de las diversas víctimas. Todo esto en conjunto es lo que en mi libro he llamado la materialización de la justicia. Estos procesos no están exentos de complejidades ni tienen un fin asegurado, pero son en definitiva una parte esencial de un juicio colectivo. Y su posible impacto es que permiten la discusión y deliberación sobre las atrocidades. La memoria colectiva es un proceso de construcción en el que diversas memorias luchan y compiten entre sí. Aquí también lo que me interesa destacar es que tenemos también la capacidad de contrastar, de hacer distinciones, de comparar datos, de comparar historias, de alertar a otros sobre ángulos que ciertas historias nos abren y que no podíamos haber previsto, etc. Estos momentos poseen una dinámica propia y generan movimientos intelectuales que tienden a crear su paralelo institucional. En efecto, los juicios públicos contra los perpetradores permiten que mucha información nueva fluya y las particularidades de las historias que se desvelan en dichos juicios puedan ser consideradas como pruebas que implican a la gente. Este proceso de autoexamen moral y de comprensión política no podría hacerse sin producir juicios colectivos. Y aquí es donde veo que podemos utilizar alguna de las herramientas de Ferrara para este momento. Me refiero a que en la medida en la que una sociedad se autoexamina y busca nuevas claves en las cuales insertar su proyecto de identidad colectivo, los ejercicios de elección de los que habla Ferrara como alternativas de construcción moral pueden llevarnos a la autotransformación. El objetivo principal es que estas sociedades pueden trasladar desde su pasado autoritario, totalitario o antidemocrático hacia un nuevo comienzo. Aquí es donde la concepción de Ferrara del juicio reflexionante orientativo puede